Nuestra primera ponencia se titula El desarrollo temprano del lenguaje en interacción, la coordinación entre conductas verbales y gestuales. Y estará a cargo de Marta Casia. No sé si alguien tiene por ahí el micrófono abierto. Ya lo he visto, lo silencio, ¿vale? Bueno, Marta es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, participa en proyectos de investigación que estudian predictores e indicadores del desarrollo lingüístico, con el fin de acompañar y promover el mismo. Sus últimos trabajos publicados analizan el desarrollo de la comunicación y del lenguaje desde un punto de vista multicausal y multimodal, teniendo en cuenta la importancia de la interacción con los adultos. Marta ha colaborado con nosotras en otras ocasiones y agradecemos su disponibilidad y su presencia siempre que se lo solicitamos. Marta, bienvenida de nuevo y gracias por compartir con nosotras todo tu saber. Adelante. Buenos días. Bueno, Diana, muchas gracias y gracias sobre todo a todas las organizadoras por estar ahí y por todo el trabajo que estáis haciendo en esta situación. Tampoco, no me quiero repetir con cosas que ya se han dicho. Así que voy a dar también las gracias por contar conmigo, por invitarme a poder compartir todo lo que sabéis y todo lo que hacéis con las cosas que estamos investigando, con buscar ese puente. Voy a compartir pantalla, a ver si va todo bien. Me imagino que estáis viendo mi pantalla ya, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Pues voy a comenzar con la presentación directamente. Además de agradeciendo, comentando que estábamos diciendo ahora que es muy importante la comunicación. Yo como investigadora tengo una pregunta detrás que me ronda, que es cómo es posible que niños y niñas tan chiquitillos acaben dominando un sistema de comunicación tan complejo y tan fascinante como el lenguaje. Y en medio de todo eso, pues llevamos muchos años trabajando, investigando, y lo bonito de eso es cuando entramos en una escuela infantil, creo que cobra muchísimo sentido todo lo que analizamos, todo lo que leemos, todo lo que se ha visto en otros lugares. Entonces creo que este encuentro es una oportunidad estupenda para seguir dando sentido a lo que hacemos y para devolver y para recoger. O sea, para mí es una oportunidad también de aprender. Nacho Montero antes ha comentado que estamos en un equipo de investigación conjunto, que precisamente el título del proyecto actual es acompañar y promover el desarrollo en la comunicación. Estamos varias universidades, personas de varias universidades que son logopedas, hay también maestras y hay un equipo maravilloso. Aquí tenéis a las personas que, bueno, yo estoy hablando, pero en realidad todas ellas están ahí en lo que voy a comentar, de alguna manera más o menos cercana en lo que vamos a explicar hoy. Así que quiero agradecerles a todas ellas que hayan hecho posible que hoy podamos compartir todo esto con vosotras. En el proyecto tenemos 4 ejes fundamentales. El primero es que el desarrollo, cuando hablamos de desarrollo del lenguaje, digo, bueno, es algo que me fascina, ¿no? Como un niño o una niña tan chiquitillo como 2 años, 3 años, es capaz de producir oraciones, ¿no? De decirnos, hoy he dormido mal, o me siento mal, o ¿dónde está mi mamá? Cosas así. Pero eso no lo hace solamente desde el punto de vista verbal, y nuestro punto de partida es que no estamos hablando solo de la palabra articulada, vamos a hablar de mucho más. Y hay una mirada ahí que ya no nos podemos quitar, que es la mirada de lo multimodal. Donde están los gestos, está el resto del cuerpo. Es algo que también coincide con vuestra mirada de psicomotricidad y de que el desarrollo no es algo que está de cabeza para arriba. Al mismo tiempo, cuando hablamos de desarrollo del lenguaje, no podemos mirar únicamente al niño o a la niña. El desarrollo del lenguaje solo se produce en interacción con otras personas. Y a lo mejor, claro, a vosotras os parecerá totalmente obvio, pero es algo que cuando investigamos y analizamos muchas veces se olvida. Sacamos al niño y lo aislamos del resto. Entonces, nuestra investigación está intentando, lo ha señalado antes Nacho también, que siempre sea en un conjunto. Dentro del proyecto, él también ha señalado que el desarrollo de la comunicación y del lenguaje tiene una estrecha relación con la regulación emocional, es inevitable, hay corazón, hay alma y hay muchísimas más cosas que lo que es la parte más cognitiva o más lingüística de lo que es el desarrollo de la comunicación.
Y por último, dentro de nuestro equipo también pensamos, como la mayoría somos psicólogas y logopedas, que necesitamos herramientas de evaluación que vayan más allá de lo cuantitativo, que vayan más allá de saber si un niño dice más o menos palabras, sino que evalúen qué dificultades puede tener un niño o una niña en el proceso de incorporación de palabras nuevas, de construcción de oraciones. Entonces, estos son nuestros grandes ejes dentro de este proyecto, con todas las personas cuya fotografía he puesto antes. Claro, es un proyecto muy grande, en este llevamos 4 años, en el anterior otros 4, llevamos ya bastante tiempo. Para esta presentación me voy a centrar en estos 2 grandes ejes y los otros los voy a dejar de lado, pues, por centrarme en algo. Y voy a hablar principalmente de cómo se dan los cambios en el desarrollo, teniendo en cuenta al otro y teniendo en cuenta que el desarrollo del lenguaje también está en las manos, también está, como decía, en el resto del cuerpo, en el tronco, en los movimientos. Cuando nos acercamos al desarrollo del lenguaje, o cuando pensamos en los niños y en las niñas, lo que esperamos encontrar son una serie de hitos, ¿no? Y algo que nos deje tranquilas, que digamos, bueno, a esta edad esto es lo que yo podría esperar. Y claro, tiene esta edad, pues esto está bien, esto está mal. Entonces se imagina una línea, una carretera, como dice Eva Murillo, así llena de unicornios y de arcoíris, ¿no? Todo muy fácil. Donde todo va creciendo además linealmente. Si nos acercamos un poquito más, sí que vemos que hay transiciones, ¿no? Y que en esas transiciones, pues los niños y las niñas, además de ser muy diferentes entre ellas y ellos, y de haber trayectorias específicas, pues hay idas y venidas, hay errores, y a veces esos errores es como, bueno, va para atrás, va para adelante, tengo que corregir, no tengo que corregir. Ya hemos hablado en algún otro encuentro que corregir casi que mejor que no es, vamos, que corta mucho la comunicación, pero vamos viendo que el camino empieza a ser más complejo. Y claro, si nos centramos únicamente en el lenguaje del niño y de la niña, podemos tener ejemplos como estos. Un niño de 1 año nos dice ti, cuando nos quiere decir sí, o dice pato, o dice tes, cuando quiere decir 3, ¿no? O sul, ¿no? Entonces aquí lo que podemos decir, pues mira, este niño o esta niña dice 4 palabras, qué bien, está dentro de esos hitos, solo está dentro de esos hitos. Lo que nos interesa no es solo cuantificar esto, sino de dónde viene, ¿no? Entonces, ese sí viene de una respuesta a un adulto, que puede ser su madre, su educadora, su padre, que le pregunta que si quiere más agua. Entonces, lo bonito no es solo decir, has sido capaz de verbalizar una palabra como pato, sino que ha ligado esa palabra a quien tiene al lado. Entonces, Pilar antes estaba hablando de reconocer, ¿no? de un lugar de encuentro. Por eso lo que nos interesa es no solo pensar qué es capaz de hacer, sino qué es capaz de hacer con la persona, con su interlocutor o interlocutora. En este caso, encima hay educadoras y maestras que están dándolo todo porque esas palabras surjan y porque esas palabras sean una herramienta para compartir y para comunicarse con el mundo. Y las están acompañando. Podemos pensar en qué cosas hace analizar qué es lo que hace una educadora, una maestra, un padre, una madre. Entonces podemos elegir, estos son ejemplos concretos, ejemplos reales de nuestra investigación. Una madre puede decir, el pie, claro, te has hecho daño en el pie. O una educadora puede decir, lo ponemos aquí mejor, por ejemplo, una mañana que se coge un chupete. ¿Se ha roto la orejita del conejo? Esos son frases con las que cualquiera de vosotras se podría sentir identificadas. De la misma manera, hay que pensar con qué están ligadas, ¿no? Entonces, el pie, ¿te has hecho daño en el pie? Viene porque el niño ha dicho apé, ha dicho algo parecido al pie y lo ha recogido, ¿no? O un niño dice aquí, y dice, ¿le ponemos aquí mejor? Se interpreta lo que se dice, por lo tanto se acompaña. Esta es la mirada, el punto de partida que tenemos, y es el que nos hace pensar que el desarrollo del lenguaje no solo no es un proceso individual, sino que no hay que mirarlo de manera individual, no hay que medirlo de manera individual. Eso es complicado a veces, porque habrá algunas veces que sobre todo como investigadores, intentemos sacar el bisturí y aislar un poco el fenómeno de estudio, pero en general nos gusta volver para atrás y decir, bueno, es que hay una escuela infantil ahí, hay una interacción con adultos, hay una interacción con iguales, que está menos estudiada, que es más complicada. Voy a señalar alguna cosa que se ha investigado, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ese camino que parece que es lineal y que es ir consiguiendo hitos, es un camino que está rodeado de personas
rodeado de personas que a veces están muchas y otras veces son poquitas. En algunas ocasiones es una díada, como hemos comentado antes, 1 a 1, y en otras ocasiones hay un grupo. Ahí está la magia también de la escuela infantil y ahí está una de las grandes preguntas que nos estamos haciendo dentro del equipo en los últimos años y es la que quería compartir hoy. Porque en realidad digo, bueno, ¿cómo es posible que el desarrollo del lenguaje se dé? Y hasta ahora, la mayor parte de los estudios que han tenido en cuenta la importancia del adulto lo han analizado en contextos diádicos, es decir, sobre todo en el hogar. Y por supuesto, debo señalar que la mayor parte de la investigación se ha dado en cultura occidental de clase media, niños y niñas de clase media y clase media alta, ligados a la investigación. Entonces ahí, bueno, a estas alturas ya estamos en 2022, en 2020 salió un monográfico maravilloso que resume muy bien cómo se han investigado todas las cuestiones relacionadas con el habla dirigida al niño o a la niña, es lo que antes se llamaba maternés o moderes, ahora se habla de HDN, de Child Directed Speech en inglés, y bueno, no me voy a extender en algo que ya sabemos, las características que tiene el habla que dirigimos a los niños y a las niñas, que va variando en función de la edad, pero que tiene esa entonación marcada, esas pausas, que simplifica y que se adapta sobre todo mucho al nivel de atención que pueden tener y que además parece que sale automático, ¿no? Entonces, eso durante los últimos 40 años se ha investigado, se ha visto que tiene un efecto positivo en el desarrollo del lenguaje y que de hecho el desarrollo del lenguaje no podría darse si no estuviera este tipo de habla. En los últimos 10 años aproximadamente se ha empezado a hablar de un concepto que se llama responsividad y que es algo que cuando he compartido en las escuelas me ha gustado mucho que me dijeran, pues sí, ya lo sabemos. ¿A qué se refiere? Pues a que no solamente hay que hablar como se supone que los niños y las niñas pueden atender, sino que hay que hablar de una forma coordinada con los intereses del niño y de la niña y de una forma que esté ligada a lo que está haciendo el niño o la niña en ese momento. Intentar no cambiarle de tema, intentar escucharles, retomar, como en los ejemplos que estaba poniendo yo antes, retomar lo que dicen y extenderlo, ¿no? Entonces, ahí por eso se habla de responsividad, es un concepto pues, bueno, que está como muy de moda. Claro, luego uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué es esto de ser responsivo, ¿no? Porque de manera general lo sabemos, pero cuestiones específicas que estén ligadas a hitos del desarrollo del lenguaje tampoco está tan estudiado. Hay dos aspectos que estamos mirando dentro del equipo y que me apetece resaltar porque me parece que tienen que ver también con la escuela. Uno de ellos es que este habla dirigida al niño o a la niña es un habla muy repetitiva. Estamos constantemente diciendo las mismas palabras sin darnos cuenta. El lenguaje ya sabéis que es algo muy inconsciente, es lo bueno y lo malo que tiene. Y nos repetimos mucho. Entonces es algo que hemos estado intentando analizar, que se ha analizado también desde otros equipos, el ver qué efecto tiene esta repetición, el que el habla dirigida al niño sea tan repetitiva. Y como decía antes, el lenguaje no es solo lo verbal. Entonces, ¿cómo se coordinan los gestos adultos y los gestos infantiles? ¿Y cómo se coordina todo lo que son conductas comunicativas? No vamos a hablar de gestos por un lado y de lenguaje por otro. Me voy a ir centrando poco a poco en estas cuestiones para luego pasar a la investigación que hay en la escuela. Vamos a ver un poco lo que se sabe. Respecto a... ¡Ay! Se está yendo para atrás. Respecto a la repetición, Pilar antes decía que es muy importante reconocer, ¿no? Me ha gustado mucho escuchar eso. Entonces, la repetición en realidad nos acercamos a ella allá por 2016, tampoco hace tanto tiempo, pero empezamos a analizarla porque nos parecía que cuando repetimos lo que dice un niño o una niña, estamos reconociendo lo que dice. Por lo menos desde el punto de vista más lingüístico, por supuesto desde el punto de vista de la comunicación y de la interacción respetuosa, etcétera, etcétera, ahí está, es una herramienta de comunicación estupenda, pero es que estamos dándoles ratificando lo que dicen, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo real, un adulto dice, esto es en una diada, no es en la escuela, dice, ¿y esto? El niño dice, un ten, y el adulto dice, un tren, sí, ¿y esto? El nene, el niño. Entonces ahí el adulto no repite, pero está devolviendo algo. Y aquí, dice el adulto, este, ¿no? Esto es un ejemplo real de cómo se va dando una interacción en un niño y una niña que está dando sus primeros pasos en construir oraciones, pero que lo está haciendo acompañado. Entonces,
Esto tiene una función de eco, de corroborar, de ratificar, que enfatiza. Y el énfasis, como bien sabéis, en el aula es fundamental. Lo que hemos visto en nuestra investigación es que durante las primeras etapas, me refiero a las primeras etapas, niños y niñas que ya se están acercando a su segundo cumpleaños, tiene un efecto muy, muy positivo. Los niños y las niñas cuyos, en este caso, padres o madres les repiten mucho, son niños y niñas que tienen mejor nivel de vocabulario. Esto es, bueno, es una relación que tiene el valor que tiene, pero nos viene bien. Lo interesante es que alrededor de los 2 años alcanza como el pico más alto y a partir de los 2 años empieza a decaer. Es una cosa que dejamos de hacer. Y también me interesa destacar esto porque vosotras sabéis que hay cosas que hacéis en el aula de bebés y en el aula de 1-2 y que dejáis de hacer en el 2-3. Y que ya dejan de perder esa eficacia y que si seguimos haciéndolas es porque de alguna manera intuitivamente sabemos que todavía lo necesita algún niño, ¿no? También es interesante que repetimos y enfatizamos y ratificamos lo que dicen los niños y las niñas, pero que si lo extendemos, como en este ejemplo o como los otros ejemplos que decíamos, el pie, el pie, claro, pones el pie aquí, te duele el pie, ¿no? Entonces estamos repitiendo el pie, pero lo estamos extendiendo. Se ha visto que esto es muchísimo más eficaz tanto en nuestra investigación como en otras investigaciones. Y que si conseguimos mantenernos en secuencias, donde no solo repetimos lo que dice el niño y ya pasamos a otro tema, como en el primer ejemplo que he puesto, sino que continuamos, esas secuencias también tienen un efecto positivo en el desarrollo, sobre todo gramatical, en esos momentos en los que ya empiezan a combinar palabras o producir oraciones un poquito más largas. Ya estoy hablando de niños y niñas que están ya dejando la escuela, acercándose a ese paso de pasar al 3-6, ¿no? Dejando algunas escuelas. Es importante también ver que no hay estrategias que sean únicas y son estrategias que nos permiten seguir comunicándonos, seguir manteniéndonos. Entonces, hay otras, por supuesto, pero la repetición nos pareció que era una estrategia importante. Insisto, primero la analizamos dentro de lo que son diadas, porque en nuestro proyecto inicial hicimos un estudio longitudinal con madres y madres y padres que jugaban un ratito con sus niños y estuvimos haciendo ese análisis. Se me va para atrás. A ver. Al mismo tiempo, como hemos dicho antes, no nos podemos centrar únicamente en esa repetición verbal. No podemos decir, oye, que los adultos nos repetimos mucho a nosotros mismos, repetimos a los niños y los niños nos repiten a nosotros y ya está. No, en realidad, mientras estamos hablando con ellos y mientras ellos hablan con nosotros, producen gestos. Entonces, no es solo decir, hay que fijarse en los gestos. Mi compañera Eva Murillo es la que más tira de esta parte, de esta línea del proyecto y dentro del equipo. Lo interesante es que estos gestos en los que tenemos que fijarnos, que son importantes predictores, se coordinan con el habla. Entonces, aquí también tenemos que fijarnos que aquí hay una evolución. Y de hecho, dentro del equipo, las investigaciones lo que han visto es que la coordinación de un gesto con una vocalización o ya con una palabra es un predictor importante del desarrollo lingüístico. Esto nos indica que tenemos que fijarnos en si hay una coordinación, no solo si producen gestos, sino si esos gestos están relacionados con lo que está saliendo por la boca, por decirlo de alguna manera. Y sobre todo entre los 9 y los 21 meses, esos gestos cada vez están más sincronizados. Es decir, al principio parece que va el gesto por un lado y luego pues, a lo mejor señalan y dicen pero llega un momento en el que ese gesto de señalar va ligado a esa vocalización. Y esto no desaparece, que es otra de las cuestiones que también de vez en cuando resaltamos, pero conviene recordar. En realidad, los gestos no es que desaparezcan cuando ya son más competentes lingüísticamente los niños y las niñas, son más competentes verbalmente. Los gestos van acompañando. Y de hecho, a los 3 años, hemos visto en una de las investigaciones y también se ha visto en otras, que alivian mucho la carga cognitiva. Cuando tienen que expresar algo que les cuesta decir, recurren más a los gestos. Pero no es que digan, voy a usar gestos porque no me salen las palabras, sino que coordinan los gestos enfatizando lo que se está intentando transmitir desde el punto de vista verbal. Por lo tanto, pues como decía antes, gestos y verbalizaciones, sean vocales o verbales, forman parte de un único sistema comunicativo. Aquí estamos juntos. Entonces, por un lado estoy destacando que hay una forma de enfatizar que es repetir lo que dicen los niños o incluso autorrepetirnos, ¿no? El pie, sí, te has hecho daño en el pie, pobrecito, mira cómo tienes el pie.
Y por otro lado, los niños y las niñas usan gestos. Pero ¿qué ocurre con los gestos de los adultos? ¿Cómo se coordinan esos gestos con los gestos de los adultos? Por un lado, lo que se ha visto es que los adultos respondemos más a menudo a un niño o a una niña que coordina gestos y verbalizaciones. Entonces, para empezar, el que un niño o una niña no solo produzca un gesto por un lado o una verbalización por un lado, sino que los produzca juntos, hace que le atendamos más. Y ya sabemos que los niños de alguna manera saben que si algo les funciona, lo van a repetir, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un efecto en cadena. Cuanto más les atendamos, más van a hacer aquello por lo que les hemos atendido. En uno de nuestros estudios también vimos que es más probable que un adulto repita a un niño o a una niña cuando el niño lo que dice, lo dice acompañado de un gesto. Entonces, no es solo bueno, no es solo que tiene un efecto, sobre todo antes de los 2 años, que repitamos a los niños, sino que los niños de alguna manera se las apañan para que les repitamos, para llamar nuestra atención y para que nosotros recojamos lo que dicen. Y además resulta que los gestos de los niños y de los adultos se sincronizan, porque encima cuando les repetimos también verbalmente y con un gesto. Otra cosa que se ha estudiado, que no la hemos estudiado nosotros, pero que viene de otra parte de la bibliografía, es que los adultos cuando hablamos con los niños o cuando nos dirigimos a ellos, también enfatizamos los gestos. Los gestos que utilizamos entre nosotros no son los gestos que utilizamos con los niños. Y se ha hablado, igual que se hablaba de un maternés, de una forma de hablar específica, del habla dirigida al niño, pues hay lo llaman gestures, que es como una forma de hacer gestos dirigidos a niños y a niñas y de coordinarlos. Aquí hay una parte que es muy bonita. Hay mucha probabilidad de que si un niño utiliza gestos, nosotros le respondamos con gestos y él a su vez nos responda con gestos. Entonces, al final se coordinan nuestros gestos con los gestos de los niños. Y esto tan pronto como a los 14 meses. En nuestro estudio nosotros no hemos analizado a los niños de 14 meses, pero en otros estudios sí. Entonces, si antes hablábamos de responsividad y hablábamos de sincronía, también es una palabra que va a ir surgiendo a lo largo de la mañana, no solo con mi presentación, sino con otras. Esa sincronización se da desde el punto de vista multimodal, desde el punto de vista verbal y desde el punto de vista verbal y multimodal. Claro, esto está relacionado con los niveles de vocabulario y gramaticales de los niños. Si es que nos interesa, no es que tengamos una prisa especial, pero sí es verdad que tener indicadores un poquito cuantitativos que nos dicen cuál es nuestra vara de medir, sobre todo cuando hay alguna sospecha, pues nos viene bien. Entonces, saber que el momento en el que estas cosas empiezan a coordinarse nos indica el momento o nos da alguna pista sobre cuándo van a empezar a aparecer las primeras palabras o combinaciones de palabras, pues es bueno. En resumen, si nos coordinamos verbal y gestualmente con los niños y las niñas y ellos con nosotros, pues vamos a enfatizar el mensaje que queremos transmitir, vamos a acompañar de alguna manera y vamos a dirigir su atención hacia las cuestiones que nos interesan. Por lo tanto, vamos a promover algunas cuestiones que también nos interesan. Hasta aquí es más o menos lo que hemos investigado en díadas, sobre todo en situaciones, ya os digo, en nuestro caso, clase media, occidental, y en situaciones un poco ideales, ¿no? Donde pues, madres y padres se acoplan muy bien. ¿Qué ocurre en el aula? ¿Qué ocurre en la escuela infantil? Si yo os contara esto, pues nos lo creeríamos, porque en la escuela infantil también hay muchos momentos de interacción diádica, ¿no? Del tú a tú. Y de hecho, a lo largo de estos años, cuando hablaba con vosotras, muchas me decíais, es que yo tengo un momento en el cambio o para estar con algún niño o una niña y dedicarle su ratito, ¿no? Es verdad que hay momentos diádicos, pero claro, la escuela es un lugar compartido. Y la pregunta que nos hacíamos desde el punto de vista de la investigación, que me gusta compartir, es, bueno, ¿y cómo es posible que hasta ahora se ha explicado todo como, bueno, el adulto acompaña, el adulto da una zona de desarrollo próximo a lo Vygotsky, ¿no? Pero cuando hay más de un adulto, cuando hay más niños y niñas, ¿cuántos espacios hay para compartir? Y sobre todo cuando él habla, una de las preguntas que yo me gustaría compartir hoy, que luego en el espacio que tenemos para discutir, que me dijerais qué es lo que pensáis. En la escuela hay muchos momentos en los que el habla va dirigida, no va dirigida a uno concreto, va a un grupo de niños y niñas. Entonces, a mí lo que me intriga es cómo se benefician de ese habla, cuánto de ese habla escuchan, cuánto reciben, cuánto perciben, cuánto recogen, ¿no?
y cómo hacemos para que lo recojan, ¿no? ¿Qué estrategias hay comunicativas en ese sentido? Cuando empezamos a analizar esto, lo que vimos es que había muchas cosas escritas. A mí me encanta leer a Couturier y a Pickler. Hay muchas afirmaciones que vienen de la práctica, que vienen del día a día y que son muy, muy sugerentes. Entonces, lo que quisimos es darles el estatus de la investigación, investigarlas y darles un valor más empírico a esas afirmaciones sobre el acompañamiento, sobre cómo, pues antes decíamos, ratificar, cómo hablar de lo que dicen, de lo que les interesa, cómo respetar, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos fuimos al otro lado, al lado de la investigación, a ver qué es lo que se había investigado, vimos que había muy, muy poquito investigado en ese sentido, que analizara las características del habla desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista comunicativo del habla de la educadora. No encontramos tantas investigaciones, hay algunas, pero no son tantas. La mayoría son estudios realizados en el 3.6, en el 0.3, pues ahora vamos a comentar, y la mayoría de las investigaciones que hemos encontrado, insisto, que son investigaciones desde el punto de vista más cuantitativo, numérico, que ligan variables a variables, no escritos, porque publicaciones interesantes y sugerentes hay muchas, pero desde esta corriente. La mayoría son programas de formación de profesorado en el Reino Unido, que lo que hemos visto es que, bueno, lo que llaman allí Head Start Programs son niños y niñas que ya tienen 3 años cuando llegan a la educación infantil de allí. Entonces, para mí son muy mayores para analizar estas cosas, lo cual no quiere decir que no haya mucho que desarrollar. Y, por supuesto, en el 3 pasan muchísimas cosas, en el 4 y en el 5. En estos estudios sí que hay un interés por ver el papel compensador de la escuela en situaciones de riesgo. Hay un dato que es interesante, que también podemos intentar, todavía no se ha visto en nuestro país, yo sí lo he visto en Argentina, donde lo que se mide es el nivel de estudios de la madre y la renta. Entonces estudian familias que tienen ingresos menores a 30.000 dólares al año, que bueno, podríamos hacer la equivalencia a euros, e incluso que hay familias que tienen menos de 10.000 dólares anuales. Y luego miran el número de años de estudios de la madre. Entonces, esa combinación, cuanto menos número de años de estudios de la madre y cuanto menos ingresos, incluso ya menores a los 30.000 dólares, que como os podéis imaginar es complicado, los niños y las niñas que llegan ya a esos 3 años ya llegan con muchas dificultades comunicativas. Este dato es un poco peligroso, hay que interpretarlo con mucho, mucho cuidado, pero bueno, está ahí, es un dato que nos tiene que servir de referencia. Lo que pasa es que nosotras, claro, decimos, bueno, afortunadamente en nuestras escuelas los niños y las niñas llegan con 5 meses, con 4 meses, con 6 meses, con 1 año, ¿no? Incluso en estas situaciones. Es verdad que no todos los niños y niñas, al menos en la Comunidad de Madrid, pueden acceder a la escuela infantil. Hay un estudio de David Poveda publicado en Save the Children, donde explica las dificultades de acceso a la escuela. Entonces también ahí nosotras no hemos podido acceder a esas muestras, eso sería para otro tema, pero bueno, hay que ir viendo también que están ahí. Entonces los estudios que os voy a comentar ahora, que voy a resumir, vienen de ahí y también vienen, al estar en el 3, en el 4 y en 5 años, también parten de un interés muy importante en el material impreso, en cómo se utiliza material impreso, especialmente los cuentos, láminas o incluso el acceso a algún tipo de lectoescritura para relacionar lo que ocurre en los 3, 4 y 5 años, en la comunicación, en situaciones de lectura de cuentos, por ejemplo, con lo que van a ser habilidades de lectoescritura posteriores. Estos son estudios que de esos hay bastantes más. Por supuesto, hoy no voy a entrar en ello tampoco porque es un clásico, es algo que conocéis muy bien, que es la lectura de cuentos o el cuento. No tiene por qué ser con el cuento material, pero bueno, tiene un valor maravilloso y en la escuela tiene un espacio que es fundamental. Entonces, estos estudios sí que han demostrado que efectivamente están relacionados incluso a largo plazo, en estudios muy longitudinales de como 10 y 15 años, están relacionados con habilidades lectoescritoras posteriores, el hecho de que haya lectura de cuentos. Lo que ocurre es que apenas hay estudios en el 0.1 y en el 1.2. No, al menos no los hemos encontrado de este estilo. He puesto una foto del libro de una compañera nuestra, que bueno, desde la Junta de Portavoces lo conocéis muy bien, desde AMEIGI también, se presentó hace poco, que es el libro del proyecto de Cintia Rodríguez y José Luis de los Reyes, donde analizan
precisamente comunicación, una forma de comunicación a través de objetos en escuelas infantiles, también en países de Latinoamérica. Y ese libro, pues claro, es un referente, ese tipo de estudios. Nosotras intentamos complementarnos porque justo nos vamos al 2-3 o el 1-2-2-3, es la etapa en la que nos centramos, y nos vamos un poquito más a la parte lingüístico-comunicativa, lo cual se complementa con este trabajo de Cintia Rodríguez y del resto del equipo. ¿Qué es lo que han encontrado? Sí que quiero comentar un poco, resumir. ¿Qué es lo que han encontrado estos estudios que se han realizado sobre todo en Reino Unido y en Estados Unidos? También hay algún estudio en Suecia. ¿Qué es lo que han encontrado cuando nos preguntamos, vale, qué características del lenguaje de la maestra o de la educadora influyen directamente en el desarrollo del lenguaje, en ese desarrollo del vocabulario, de la gramática, etcétera, etcétera? Han analizado muchísimas variables. Y las que pongo aquí seguro que os suenan. El responder a lo que los niños dicen nos puede parecer obvio. Se han analizado las repeticiones. Se ha analizado el que se etiquete lo que hace el niño o la niña, o que haya muchas etiquetas cuando se están leyendo cuentos. Se ha analizado lo que antes comentaba de extender lo que un niño dice. No solamente repetirlo, sino llevarlo a otro lugar. Se han analizado las preguntas. Ahora veo qué es eso de las preguntas, cómo hay que preguntar, ¿no? Y por supuesto sí, hay un estudio solo que lo que viene a decir es que cuantos más turnos hay entre niño y educadora, pues de alguna manera se está potenciando más el desarrollo del lenguaje. Se han analizado el uso de directivas, nosotras también ahora comentaré algo, y también el uso del vocabulario sofisticado, el que es una pregunta que a veces nos hacemos, ¿qué hago? ¿Simplifico todo mucho o empiezo a introducir palabras nuevas para que vayan conociéndolas? Hay un solo estudio que ha analizado el uso de gestos en la educadora, esto también nos indica que estamos muy centrados en lo verbal, y también se han analizado algunas herramientas para captar y dirigir la atención y las correcciones. En uno de los estudios se decía, bueno, en realidad se corrige normalmente al niño o la niña que tiene mayor nivel y con el que esperamos que lo haga bien. Entonces, si lo hace mal, a ese sí se le corrige. Al que le está costando más, normalmente no se le corrige. Esto es un dato. Pero no se han encontrado relaciones directas, es decir, no se ha visto que cuantas más respuestas, cuantas más preguntas, cuantas más turnos, bueno, el de los turnos un poquito más, cuantos más gestos, mayor nivel lingüístico. Esto no se ha encontrado, no es una relación directa, sino que se ha analizado todo junto y se ha visto que en general eso es positivo. Insisto en que estos estudios son a partir de los 3 años. Sí que es verdad que hay un estudio o un par de estudios que ya están en los 2 años, en los que sí que se analiza que cuanto más se habla y cuanta más variedad de palabras y cuantas más largas son las oraciones a los 2 años, sí que hay una relación muy positiva con el desarrollo del lenguaje. Ahí sí que se ha visto. Pero solo a los 2 años, no a los 3 años. Entonces ahí también nos está diciendo, hablo mucho, hablo poco, utilizo variedad de palabras, ¿cómo utilizo esta variedad de palabras? Y bueno, estos estudios que intentaban ver cómo el papel compensador de la escuela, lo que sí que ven, sí que tienen es como un análisis de variables generales, de algo que es tan difuso como hablar de clima del aula. Entonces el clima del aula, dices, sí, el clima del aula, pero dices, ¿qué es el clima del aula? ¿Qué es un clima positivo? Sobre todo estoy pensando en aulas españolas donde el nivel de ruido es altísimo y es estupendo que sea altísimo. Y además en estilos de educadoras que a nivel comunicativo hay educadoras que enfatizáis más, que tenéis un volumen muchísimo más alto y no por ello el clima del aula es más pacífico o menos pacífico. Y hay educadoras que tienen un tono mucho más bajo, más cercano y que eso no significa que sea peor. Entonces la definición de clima del aula en Estados Unidos tendrá una, en España pues a lo mejor tenemos que definirla. Sé que hay estudios también de clima de aula. Y luego, pues variables como promoción de la participación infantil, cómo se promueve, pues más o menos sabéis, pero no se han definido claramente. Calidad del feedback que se le da al niño cuando hablan, que es un feedback de calidad. Darle una buena muestra, simplemente recogerlo. Y por último, otra variable que sí que me importa y que hoy es una muestra de cómo podemos relacionar todo esto es la formación de las educadoras. Por lo visto es una variable, es una tónica que sale. Si no hay formación o hay un nivel de formación muy, muy básico, el número de estrategias, de todas las estrategias que estamos viendo aquí, se ve mucho más limitado.
y se despliegan menos estrategias. Entonces, como os decía, en estos estudios normalmente lo que hacen es proponer un programa de formación para educadoras con un grupo control al que se les propone otro tipo de formación y un grupo control al que más adelante se le da esta formación, pero durante el periodo de estudio no. Y se analiza cuántas de estas estrategias van incorporando y cómo eso repercute en el nivel de participación infantil. Esto es lo que hasta ahora se ha estudiado. Y en general, como os digo, no se ha encontrado una relación lineal en decir, mira, cuantas más preguntas, mejor. Cuantas más extensiones, mejor. Cuantos más etiquetados, mejor. No se ha encontrado tal cual, ¿vale? Sí que podemos decir, o la conclusión a la que yo llego con estos poquitos estudios es que hay un efecto en cascada, que es bonito, pero hay que seguir indagando en él, en el que lo que decimos es, hay algo que llamamos calidad de habla, que tiene que influir en la calidad del habla del adulto, tiene que influir en el desarrollo comunicativo y lingüístico. Esta calidad de habla lo que hace es generar mayor participación infantil, y vamos a insistir en que es participación infantil cuando hay otros niños y niñas, no es uno a uno, y esto mejora las habilidades lingüísticas tanto a corto como a largo plazo. Esto es como la conclusión general de estos estudios en el 3.6. Partiendo de esta base, lo que decíamos, bueno, sabemos algunas cositas de las diadas y estamos en España, ¿no? Y en nuestro caso estamos en la Comunidad de Madrid. Ayer en la reunión que teníamos se señalaba que está especialmente maltratada la escuela. Señalábamos, oh, qué suerte que hay algunas escuelas del ayuntamiento que tienen pareja pedagógica, pero no todas la tienen. Y encima tenemos un 2-3 en el que hay 20 niños y niñas. Claro, eso no aparece en estos estudios en Estados Unidos. Entonces, de nuevo, vuelvo a la pregunta, hay 20 niños y niñas. Y yo me imagino siempre, os imagino a las educadoras como, no he puesto la fotografía, la diosa esta de los 8 brazos, que tiene 4 brazos por un lado, 4 brazos por otro, ¿no? Como diciendo, ¿cómo consigo comunicar, utilizar todas estas estrategias que sé que las sabéis, porque en reuniones que hemos ido teniendo me decís, es que yo hago esto, yo hago lo otro, para llegar al grupo, para mantener el grupo y al mismo tiempo respetar la individualidad y comunicarnos directamente con cada niño y con cada niña. Entonces yo preguntándome eso decía, bueno, a ver, por un lado está lo que dice la investigación y por otro lado tenemos la realidad en España. Y nos hicimos varias preguntas. Para empezar, en el grupo el habla será muy directiva, era una pregunta que nos hacíamos, ¿habrá que estar dirigiendo permanentemente la atención de los niños y las niñas? De cuidado, vamos a callarnos, vamos a seguir, siéntate, ¿no? ¿Será así o no será así, no? Claro, el habla directiva y las directivas cumplen su función, antes también lo ha señalado Pilar de alguna manera, ¿no? Pero no es una invitación a producir lenguaje y producir gestos, ¿no? Entonces, dirige la atención hacia lo más relevante, lo cual es muy importante, facilita que vayamos secuenciando la información, pero a la vez no estamos invitando a que los niños y las niñas se comuniquen, ¿no? Otra pregunta que nos hemos hecho es ¿qué características tiene la repetición, ¿no? Antes he dicho, bueno, en diadas hemos visto que el hecho de que nos repitamos mucho parece que tiene un efecto positivo. ¿Qué ocurre en el aula? En el aula, además, en el aula a los 2-3 se supone que las madres ya no se repiten a sí mismas y ya no repiten tanto a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, claro, repetir aumenta la probabilidad de que los niños, si uno se ha despistado, pues escuche la misma palabra en otro contexto, que vayamos enfatizando, ¿no? y dirija la atención. Pero al mismo tiempo, si repetimos mucho, pues dejamos de producir variedad de palabras. Y había un estudio que decía que era bueno producir variedad de palabras. Entonces ahí estábamos como, ¿qué está ocurriendo en el aula? Dando por supuesto que se despliegan todas estas estrategias. Otra pregunta que nos hicimos, y que esta es en la que más también quiero insistir, es ¿qué diferencia hay entre el habla que dirigimos, el habla y los gestos en todo momento, a cada niño cuando nos dirigimos a ellos y cuando nos dirigimos al grupo? Es lo que he dicho antes. ¿Cómo se distribuyen? ¿No? Los niños con más nivel de lenguaje reciben más habla diádica, son a los que más contestamos. Lógicamente el que más habla es el que más participa y es al que más, lógicamente, vamos a contestar. Es una cuestión, pero también lo que se llama niños disruptivos, el niño que más lo necesita o el estar atentos, este niño es que tiene más dificultades o este niño está llamando la atención no precisamente a través de su nivel de lenguaje, recibe más habla nuestra, es una habla más directiva o menos directiva, ¿cómo es este habla?
Y realmente el hablar mucho más mejora el desarrollo, o no es solo la cantidad sino la calidad. Entonces estas son preguntas que nos hicimos. Y una pregunta que, bueno, ¿qué características tiene? Y una cuestión en la que estamos empezando a trabajar ahora es que en algunos estudios se habla de preguntas de clase cerrada, que parece que tiene sentido, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo has dormido hoy? Esto se dice en una de las asambleas de los corros que hemos analizado. ¿Cómo has dormido hoy? ¿O quién te ha traído hoy al cole? ¿De qué color es esto? A ver, están en el cuento, esto es un... Entonces, eso son preguntas de clase cerrada. Pero hay estudios en los que dicen que hacer preguntas de clase abierta también da como mayor libertad, ¿no? Como que facilita, bueno, lo tengo aquí puesto, que facilita de alguna manera el que cada niño o cada niña se exprese y diga lo que quiera, porque con una pregunta de clase cerrada a veces lo que conseguimos es que digan sí o no. Entonces, ¿cómo se combinan las preguntas de clase abierta con las preguntas de clase cerrada? Quien quiera participar en esto es bienvenida o bienvenido, porque estamos iniciando los primeros análisis en esta cuestión. ¿Qué es lo que hemos analizado nosotros? Y aquí ya voy a lo que hemos encontrado en las escuelas que participaron. Justo empezamos en 2019 y principios de 2020. Nuestra idea era grabar justo cuando acababa el periodo de acogida y a final de curso. ¿Qué ocurrió? Pues que llegó nuestra querida pandemia y no pudimos continuar. Pero bueno, los datos que os voy a comentar es el análisis del corro. Nosotras lo llamamos corro, sigo a mi querida compañera María Ángeles Medina, aunque en algunos casos habláis de asamblea o de ronda. Hablo de corro porque es el grupo 2-3, sobre todo porque sí que hemos visto no todas las escuelas. Hace poco vi una escuela que no hace corro como tal, como actividad planificada, pero sí que es verdad que hay un consenso en que es un momento de encuentro grupal en el que se aprovecha para trabajar la comunicación, aunque haya otros espacios a lo largo del día donde se trabaja la comunicación de manera más implícita o más explícita, pero desde luego el corro era un momento ideal en ese sentido. Y además, como era nuestro primer acercamiento a la escuela, dijimos, es un momento más controlado, que además tiene una estructura que es parecida, aunque lo que hemos visto es que cada corro es un mundo y cada educadora es un mundo. Sí que más o menos pues tenemos una canción de bienvenida, hay una serie de rutinas que permiten aglutinar, aunque haya corros en los que los niños entran y salen, y podíamos hacer comparaciones y también tener una masa de datos que nos permitiera analizar ciertas cosas. Grabamos entre finales de 2019 y principios de 2020 16 corros que pertenecían a 13 escuelas públicas y 3 escuelas privadas de la Comunidad de Madrid, 2 de ellas con pareja pedagógica. Había 2 escuelas en medio de todo esto de línea 4, otra de línea 2 y el resto eran escuelas de línea 3. No todas participaron, no todas las líneas participaron, pero bueno, aprovecho para agradecer el que nos abran las puertas, el que se prestaran a que estuviéramos ahí. Pues bueno, fuimos varias veces para familiarizar a los niños y a las niñas con los trípodes, con que apareciéramos nosotras y que además, bueno, lo que nos interesaba pues era conseguir transcribir el lenguaje de los niños y las niñas en situaciones que a veces tienen mucho ruido. Entonces, las educadoras se ponían un micrófono que permitía recoger mejor el habla de los niños. La verdad es que se oye bastante bien gracias a eso. Y bueno, queremos continuar, o sea que si alguien quiere participar, aquí estamos. Hemos conseguido más de 400 minutos de grabación y, como decía antes, cada corro es un mundo, al menos en estas 16 aulas que yo creo que representan una parte, ¿no? Por supuesto hay muchas más cosas, pero nos ha permitido también el empezar a analizar algunas cuestiones. Es verdad que había corros que duraban, el que menos duraba 8 minutos 27 segundos y el que más duró 32 minutos. Y bueno, teníamos una variedad de ratio en el 3, entre el mínimo que había un día eran 6 niños, precisamente porque muchos estaban malitos, nos pilló con algún virus que no era precisamente el coronavirus todavía, y el máximo que tuvimos fue 19 niños, que es ahí, bueno, donde hemos visto cosas con la ratio que ahora voy a comentar. Sí que vimos mucha diversidad, no lo hemos analizado directamente, no podemos decir que sea mejor o peor, pero en términos de comunicación nos llamó la atención que había, por distintos motivos, había corros en los que la educadora está sentada en una silla y los niños están muy de frente, y eso tiene su motivo, luego nos lo explicaban, y en otros casos era corro, era redondo el corro y la educadora estaba sentada en el suelo.
en las que había pareja pedagógica, por cierto, ese día, bueno, en general nos dijeron que no, aprovecho porque mi compañera hace el corro. Lo que es el corro, el momento de encuentro se hace con una solo y luego ya hacemos otras actividades en las que estemos juntos. Y luego otra cosa que nos llamó la atención, que tampoco hemos analizado, pero sí que puede ser algo que influya en lo que estamos comentando, es que en algunos corros no se incluía a todos los niños, bueno, en un corro concreto, y en otros no era obligatorio. En algunos sí, en algunos para la educadora era importante que estuviera todo el grupo, que estuviera sentado, porque era el único momento, o sea, cada una tiene unos motivos que, insisto, no tienen nada que ver con la comunicación o no creo que influyan en los datos que hemos encontrado, pero sí que era importante que si uno se iba, se le traía, se le devolvía, venga, vamos a sentarnos, vente para acá, y en otros corros los niños entraban y salían según querían, más o menos. Entonces, pues bueno, hay variedad, esto es lo que quiero destacar. ¿Por qué el corro? Vale, también otra cuestión. Aquí he puesto una fotografía, no sé si se ve bien, porque estáis en vuestras casas, esto pensaba ponerlo en el salón de actos de la facultad. No sé si veis que aquí hay poquitos niños, esto es en Estados Unidos, es un estudio donde veis que los niños y las niñas, hay 2 niños que tienen una cámara de estas de GoPro en la cabeza. Madre mía, ¿no? En este estudio de Chaparro Moreno, que se hizo, empezaron en 2017, 2016, con niños y niñas de 3 años, lo que hicieron fue durante un tiempo poner a 4 niños del aula la cámara. Vamos, no veo vuestras caras, pero me imagino que estáis pensando, ¿cómo voy a poner una cámara en la cabeza a 4 niños dentro de mi aula? Bueno, esto lo hicieron con mucho entrenamiento para que se familiarizaran. A mí me sigue pareciendo ciencia ficción que no, lo primero que hacen los niños es quitarse este gorrito, pero se ve que se familiarizaban. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué es lo que nos viene bien de este estudio? Que, claro, grababan el punto de vista del niño, grababan dónde atiende cada niño o cada niña. Y tenían los datos de aproximadamente 13 o 14 niños y niñas a lo largo del curso. Vale. Lo que vieron es que el tiempo del corro era menor, evidentemente, y lo que vemos en este cuadro, en esta gráfica, a mí me pareció muy bonita. Todo lo que hay en morado es interacción con la educadora. Entonces, solo con ver el color morado ya nos está diciendo algo, ¿no? Esta gráfica nos está diciendo, bueno, pues hay interacción. Pero todo lo que hay en blanco significa que los niños y las niñas están a su rollo, a lo suyo. Lo cual quiere decir que la escuela también tiene mucho espacio personal. Eso, desde el punto de vista comunicativo, nos dicen las cosas, desde el punto de vista pedagógico, vosotras sabéis todo lo que nos puede decir, que no es ni bueno ni malo, insisto. Luego, como veis, hay un poquito de marrón por ahí, que es momentos de interacción directa con otro. Pero momentos de interacción en los que media la educadora. Entonces, lo que vemos es que el azul, no sé si lo veis bien, el azul no se distingue muy bien del morado, pero hay poquito tiempo de interacción con el otro, pero hay tiempo de interacción con el otro, además es muy variado, depende del niño y la niña, hay niños que apenas tienen interacción con el otro y otros que tienen más. Y la interacción mediada con la educadora, al menos en estos niños, insisto, es en Estados Unidos en el grupo de 3-4, ¿vale? La interacción con educadora y con niño como mediada es muy poquita. Sobre lo que quiero llamar la atención es, si miráis a vuestro lado izquierdo, el tiempo del corro, hay mucho morado. ¿Qué significa esto? Que hay mucha interacción con la educadora. Entonces, esto lo que nos ha llevado a nosotras a pensar es, vale, el corro es un lugar en el que hay mucha interacción con la educadora más directa y nos permite analizar lo que queremos analizar, lo cual no quiere decir que sea el único espacio de promoción de la comunicación. En este estudio lo que vienen a decir es que el 36% del tiempo de que el niño llevaba la cámara puesta, por cierto, lo que hay en negro es que la cámara no grababa nada por fallos técnicos, entonces también tenemos que tenerlo en cuenta. El 36% del tiempo, lo cual quiere decir bastante menos de la mitad, los niños y las niñas a lo largo del día interactúan con la educadora. Y no siempre en diada, ¿vale? Aquí se cuenta también ese tiempo en el que la educadora se dirige al grupo y el niño está atendiendo. El 12% del tiempo, esto yo no sé si es mucho o es poco, pero sí que me parecía interesante, nos puede hacer pensar, interactúan con otros niños, sin mediar la educadora. Y las interacciones con los otros son más cortitas. Claro, lógicamente los adultos lo que hacemos es sostener un poquito más y prolongar un poquito más esa interacción comunicativa, ¿no? más lingüística y gestual. Pero en el corro, como decía, hay menos diferencias individuales.
es más homogéneo. ¿Por qué? Porque están todos los niños y las niñas sentadas. La conclusión a la que llegan los autores de este estudio, que están haciendo bastantes más cosas, a mí me ha parecido que nos puede servir de referencia, no extrapolarlo directamente a España, pero es interesante. Es que las interacciones diádicas con la educadora son más la excepción que la norma. Insisto en que esto no tiene por qué ser bueno o malo, pero esto nos quiere decir, bueno, en realidad no es que en la escuela infantil el que estén 8 horas es que estén recibiendo un input lingüístico de educadoras permanentemente, su sistema atencional tampoco lo permitiría, pero bueno, nos da una clave de cuánto tiempo estamos dirigiéndonos a ellos. Y a nosotras nos devolvía otra vez a pensar, bueno, ¿y qué está pasando en nuestros corros? Cuando a mí lo que me daba rabia es que no hayan analizado la diferencia que hay es cuando nos dirigimos al grupo y cuando nos vamos a uno, porque en el corro muchas veces empezamos, buenos días Álvaro, buenos días María, buenos días Lucía, buenos días, ¿cómo has dormido hoy? ¿Cómo has dormido hoy? Y uno a uno, pero luego también, chicos, ¿qué canción cantamos? ¿Os sabéis lo que ha pasado? ¿O qué tiempo hace hoy? ¿Quién me lo dice? Entonces, aquí hay una diferencia entre el habla que va dirigida al grupo y el habla que va dirigida a uno solo, donde uno solo es el protagonista. En nuestros análisis ya, ¿qué es lo que encontramos? Pues que más o menos se reparte, la mitad del corro es habla dirigida a todo el grupo, lo que hemos llamado poliádica, y la mitad del corro, bueno, un poquito menos de la mitad, el 38%, es habla dirigida a niños específicos. Es interesante que no hay demasiadas diferencias individuales porque el aula que más habla diádica tenía, es decir, el aula en el que la educadora estaba como más pendiente de hacer pequeñas díadas, tenía un 80%, pero fue un aula, el resto más o menos se movían dentro de esto. Aquí no hay tantas diferencias individuales como en otras cosas. Y lo primero que analizamos con Raquel Velasco en un trabajo fin de máster precioso, del máster en Psicología de la Educación, donde ella trabajó de maravilla, es el uso de directivas durante el corro, porque pensábamos, bueno, es que algunas educadoras nos parecía que hacían muchas directivas, que estaban como muy pendientes de regular, ¿no? de que el niño se sentara, de que estuviera callado, de que no molestara al de al lado. Ya sabéis cómo es un corro, ¿no? A veces de repente se chinchan entre ellos o se pelean por algo. Entonces lo que vimos es que un habla directiva de estar diciendo siéntate, cállate, vamos ya, incluso con un tono más autoritario, si se puede decir. En ningún aula había desde luego autoritarismos, vamos, eran todas buenas. La media era un 12% del tiempo, o sea, es una porción del corro muy pequeñita. Y la mayoría, el 74% del tiempo, era habla referencial, o sea, es decir, habla dirigida a comunicar, a hablar de cosas del mundo, a preguntar sobre el tiempo que hace hoy, sobre cómo han dormido, sobre cómo están, proponer canciones, etcétera, etcétera. Sí es verdad que encontramos una categoría intermedia, y esto también es muy bonito, pensar que no era un habla totalmente directiva, pero que sí que pretendía regular el comportamiento, y es esas cosas que hacéis cuando alguno está interrumpiendo mucho, en el que se dice, vamos a escuchar a los amigos, o una afirmación como más general. En el corro nos sentamos mejor, ¿vale? Mira lo que dice tu compañero, como una invitación a participar. Entonces, bueno, es también una porción que no es muy grande, y que está a caballo entre lo referencial y lo plenamente directivo. Entonces, lo que quisimos analizar no es solo devolveros y decir, mirad, el corro no es un espacio directivo, es un espacio que realmente, tal y como se propone en muchos escritos que hemos visto, promueve la comunicación o trata de que haya participación, sino cómo responden los niños a este tipo de habla. ¿Qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que hacen desde el punto de vista multimodal? Porque recuerdo, parece que es mejor, entre comillas, o que es un indicador bueno cuando los niños y las niñas coordinan el habla verbal con los gestos. Entonces, estos son nuestros resultados. Estas gráficas son un poco engañosas, porque en realidad lo que vienen a decir es que los niños y las niñas responden en proporción muchísimo más al habla referencial que al habla reguladora del comportamiento y al habla directiva, es decir, no había apenas respuestas a ese tipo de habla más directiva. Y en las directivas directas, en estas directivas de siéntate, ¿vale? Bueno, había un poquito de respuestas gestuales, pero en el habla reguladora del comportamiento, por ejemplo, no hubo ninguna respuesta gestual.
y muy poquitas respuestas gestuales verbales. Sin embargo, y esto en proporción, hay que medir estos datos, en proporción al habla reguladora del comportamiento, no solamente hay más respuestas, sino que las respuestas que se dan proporcionalmente son respuestas gestuales verbales. Entonces, no solamente se promueve que haya una respuesta, sino que son respuestas más promotoras del desarrollo de la comunicación y del lenguaje. Aquí lo tenéis. Es interesante que las respuestas verbales gestuales al habla directiva o al habla reguladora del comportamiento son menos del 1%. Entonces, esto nos está diciendo que hay más acciones. Entonces, el habla reguladora del comportamiento cumple su función, no estoy negando, es necesaria y es inevitable. Y de hecho es muy cuidadosa, pero no promueve la comunicación. Entonces, pues bueno, eso nos lo dice también, nos dice que el corro también es un buen lugar. ¿Qué más análisis hemos hecho? Pues precisamente esto de si las madres dejan de repetirse a los 2 años, ¿qué ocurre en la escuela? Entonces, aquí tenéis un ejemplo de una educadora que dice, ¿y la luna? ¿Dónde está la luna, chicos? La luna se ha ido a dormir, ¿vale? La palabra luna se repite en 3 emisiones consecutivas. Esto, si a los 2 años deja de darse, ¿qué pasaba en el aula? Pues lo que vimos es que, en realidad, más de la mitad del habla de la educadora durante el corro era un habla autorrepetida. Y esto también es muy bonito. O sea, a nosotras nos llamó la atención porque es una estrategia que en la diada ya no la hacemos, pero cuando tenemos el grupo delante necesitamos repetirnos y necesitamos enfatizar y volver sobre ello. Como poco esto nos devuelve ese tipo de habla. ¿Con qué se relacionan? Pues en el caso de las educadoras no podíamos analizar solo si utilizaban habla autorrepetida, sino que este habla autorrepetida es más gestual que el resto del habla. Es decir, no solamente enfatizamos a través de lo verbal, sino que lo hacemos con muchos más gestos que cuando no estamos autorrepitiéndonos. Con lo cual, pues de alguna manera estamos tratando de llegar a todos a la vez. Estamos tratando de decir, este mensaje tengo que actualizarlo y volver a actualizarlo. De hecho, un dato importante, este habla autorrepetida se da más cuando nos dirigimos al grupo completo que cuando nos estamos dirigiendo en pequeñas díadas. Es decir, cuando estamos diciendo, ¿y tú qué tal has dormido hoy? O tráeme tu estrella, tráeme tu foto, cuando van en el corro hay una actividad que no todas lo hacen, pero que va recogiendo cada uno su foto y colocándola. Ahí no hay una habla tan autorrepetida. Sin embargo, cuando se está diciendo, se está comentando, bueno, ¿y qué ha pasado hoy? Ha nevado, ¿no? Y como es la nieve, pues ahí ese habla es mucho más autorrepetida. Y es mucho más autorrepetida en las aulas en las que había mayor ratio que en las aulas en las que había menos ratio. Ahí ya empezamos con la ratio. Vale. Genera, además, más respuestas infantiles, y esto es muy bonito, solo cuando la ratio es menor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el habla autorrepetida es una forma también de hacer participar a los demás. Es muy dirigida a todo el grupo, es una forma de decirles a todos, venga, os repito, os digo, y lo que consigo es que participéis, pero solo cuando la ratio es menor. No puedo deciros cuál es el punto de corte por el tipo de análisis que se ha hecho, pero os puedo decir que cuando la ratio era de 19, este efecto no se daba. Y también esto nos va indicando una estrategia que en principio nos permite enfatizar, actualizar, intentar llegar a todo el grupo, no llega a ser tan eficaz cuando el grupo es ya demasiado grande. Digamos que es una lectura que podemos hacer de estos datos. Volviendo otra vez a que más o menos la mitad del tiempo el habla es diádica y el habla es poliádica, vamos a centrarnos en qué características tenía el habla dirigida a un niño solo. ¿A quién iba dirigida? ¿Habláis igual a todos los niños? ¿A todos los niños les dedicáis su frase, su momento? ¿O se llevan más parte de nuestra energía, de nuestro tiempo y de nuestra comunicación en el corro un grupito de niños específicos? Esta era la pregunta que nos hacíamos. Bueno, a ver, es que no quiero extenderme demasiado, pero sí que quiero... perdón. Las emisiones poliádicas eran más frecuentes con más ratio. Vale. Cuando el grupo es mayor, al final nos dirigimos al grupo completo
y lógicamente, menos al grupo pequeño. Esto es importante. Incluimos más directivas cuando el grupo es mayor, eso también lo he comentado antes, y incluimos más directivas dirigidas a todo el grupo. Vale. Este dato también a mí me parecía interesante, porque al final, cuando el grupo es más grande, no solo nos dirigimos más al grupo, sino que encima tenemos que regular un poquito más. Y bueno, lo de las repeticiones ya lo he dicho, no me voy a extender, lo vamos a dejar ahí, ¿no? En que nos dirigimos más al grupo cuando el grupo es más grande. Pero ¿quién recibe las emisiones diádicas? Que eso es lo que nos interesaba y es lo que vamos a seguir analizando, qué características tienen. Pues hay hay más diádicas con menos ratio, más diádicas no directivas con menor ratio, es decir, somos menos directivas cuando hay menos ratio, que lo acabo de decir. Y este era el tema que más me interesaba resaltar. Hay más diádicas, o sea, es decir, nos dirigimos a un niño concreto cuanto más nivel de lenguaje tiene. Esto también sale en el estudio ese que os he comentado de Chaparro Moreno, el de la camarita. Pero siempre y cuando la ratio sea baja. Vale, esto es importante. Si la ratio es muy alta, ni siquiera nos dirigimos más al que más lenguaje tiene, al que el mayor nivel de lenguaje tiene. Claro, ¿cómo se distribuye este habla también? Que es otra cosa de las que más nos interesaba. Aquí tengo una frase del trabajo de Celia Méndez Cabezas que la he copiado tal cual. ¿Qué es lo que nos viene a decir? En realidad, todos los niños y todas las niñas de las aulas que hemos analizado recibían al menos una emisión con su nombre, o a lo mejor no es con su nombre, pero dirigida a ellos mismos, al menos una. De hecho, recibían bastante más. Salvo en 2 aulas que hubo 2 niños que no recibieron ninguna emisión por parte de la educadora en todo el corro, a los que no se les dirigió a ellos exclusivamente. ¿Vale? Luego vemos qué significa esto, o sea, puede ser casualidad, pero también esto es lo que nos llamaba la atención. ¿Vale? Aquí hay una gráfica que hizo mi compañera Eva Murillo, en la que lo que vemos es cada puntito es un niño de las 16 aulas, son 100 y pico niños, como habéis visto, y cada color es un aula. ¿Vale? Lo que nos dice, sin extendernos demasiado, es que la diferencia que hay entre el niño que más habla recibe y el que menos, o sea, el niño que está a la izquierda y el niño que está a la derecha, no es muy grande, ¿vale? Digamos que el habla diádica se reparte en el corro y todos más o menos reciben, hay algunos que reciben un poco más y otros que reciben un poquito menos. Sin embargo, lo que vemos es en el aula de abajo que hay una diferencia muy grande entre el niño que más habla recibe y el niño que menos habla recibe. De hecho, ahí está el niño que está por ahí suelto en la parte izquierda de la gráfica, es el niño que no recibió ninguna emisión. Este dato sí que nos parecía interesante porque estaba muy relacionado con la ratio y bueno, nos dio que pensar para seguir indagando, ¿no? En general sí que podemos afirmar que el lenguaje se distribuye, ¿no? Que no hay mucha diferencia entre los niños que más reciben y menos reciben. Pero es posible, y en este sentido no estamos señalando y diciendo que mal lo hacía esta persona, sino que es posible que dentro del corro, cuando hay niños con peor nivel de lenguaje o cuando están pasando ciertas cosas, que son las que me gustaría compartir con vosotras, es posible que haya niños que no reciban ninguna emisión dirigida exclusivamente a ellos. Entonces, a nosotras lo que nos parecía importante aquí es cómo se mantiene el equilibrio entre lo poliádico, lo que se dirige a todos, que hemos visto que es muy enfático y que de alguna manera lo pueden recibir, y el conseguir darle a cada uno dentro del aula, dentro del corro, su ratito, su momento, ¿no? Y sobre todo que el de al lado lo reciba, el de al lado vea cómo yo tengo mi turno, pero el de al lado también tiene su turno. Porque nos interesa ver, lo que estamos analizando ahora es el lenguaje, cómo es las respuestas de los niños a estas emisiones, ¿no? No solamente estamos viendo la cantidad, sino cómo son estas emisiones que se dirigen a los niños que hablan más, cómo son las emisiones que se dirigen a los niños que hablan menos y cómo responden. Si los niños responden con emisiones gestuales verbales, si responden muy brevemente y cómo se tira de ellos. Porque, como decía antes, para mí sois las diosas de los 8 brazos y en el aula, incluso en estas aulas donde estamos hablando de clase media,
hay mucha variabilidad. Entonces, ¿qué ocurre en otras aulas donde hay más variabilidad todavía, donde hay más diversidad? ¿Cómo se atiende a esa diversidad desde el punto de vista comunicativo? Entonces, más que llegar a una conclusión, en realidad lo que quería hacer hoy es compartir esa pregunta con vosotras, cómo desde el punto de vista afectivo, emocional, de estrategias hay muchas, pero desde el punto de vista más del lenguaje que dirigimos, entendiendo por lenguaje y gestos, cómo lo hacemos, ¿no? Cómo conseguimos llegar a todos y darle encima a cada uno lo que necesita. Porque estoy segura de que lo hacéis. Entonces, lo que sí que nos gustaría es analizar exactamente cómo se da para poder explicar precisamente cómo se da este desarrollo del lenguaje. Recapitulando, el desarrollo del lenguaje, tanto cuando se ha analizado fuera del aula como en el aula, implica la coordinación de emisiones verbales con gestuales del adulto y del niño, de la educadora y de los niños y de las niñas, en grupo, donde se va combinando entre lo individual y lo grupal. Entonces, el lenguaje no es algo que le ocurre al niño solito. Y esto me parece que es importante. Y al ver los corros que hemos analizado y ver los otros estudios, nos damos más cuenta de ellos. Es cierto que el corro es un espacio común, se haga como se haga, quiero decir, no tiene por qué estar todos los días de 9 a 10, el corro, se haga como se haga, es un espacio comunicativo, que lo que privilegia es la participación individual y grupal, porque en otros casos se diluye, después del estudio que hemos visto y después de lo que vamos viendo, y de lo que me habéis ido contando cuando he tenido reuniones con algunas aulas. Y el corro también privilegia la comunicación multimodal, que hemos visto que es muy importante en el desarrollo, no es solo centrarnos en que por fin consigan decir palabras. Por supuesto, la ratio en el 2.3 está relacionada con las características del habla del niño y de la niña y las características que dirige cada educadora al niño y a la niña. Entonces, no es lo mismo una ratio pequeña que una ratio amplia. La educadora no es una diosa, por supuesto, sois diosas, pero no es alguien que tiene en su cabeza un botón que le da el lenguaje correcto, sino que depende mucho del número de niñas y niños. Entonces, esto sí que me apetecería que llegara no solo a la Comunidad de Madrid, sino a otros lugares, aunque llegue. Y bueno, que tenemos que seguir investigando. En realidad yo no traigo aquí una gran conclusión, como os digo, al acercarme a estas preguntas de cómo se desarrolla el lenguaje, cuáles son los contextos, cómo se acopla el lenguaje adulto con el lenguaje infantil, tenemos que seguir investigando. Entonces, bueno, ¿cómo es esa atención a la diversidad? ¿Cómo se hace desde el punto de vista comunicativo, multimodal? Y sobre todo en escuelas con las que en algunas ya estoy en contacto, otras me habéis comentado, que tenéis una diversidad tremenda, donde esa renta de los $30.000 o euros es mucho menor, donde los niños y las niñas están enfrentados a situaciones bastante complejas. Me preguntáis bastante por el tema de las pantallas y en una situación en la que encima hay mascarillas. Es un tema que ha salido recurrentemente en las reuniones que he tenido con algunas de vosotras, que estáis notando, ¿no? que hay peor nivel o que les está costando decir la primera palabra, les está costando, que notáis esa diferencia. Entonces, a mí sí que me gustaría ver exactamente cómo está ocurriendo eso y me interesa para ver cómo compensar, ¿no? Con lo poquito que sabemos o lo mucho que sabemos de lo que he estado hablando ahora, cómo compensar con estas estrategias de las que hemos estado hablando esa situación en la que ahora mismo hay una mascarilla que está pues, frenando unas cosas pero no otras, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí que me gustaría, sí que nos gustaría, vamos, seguir analizando un mayor número de aulas, analizar, por supuesto, el principio de curso y el final de curso. Por lo que me comentáis es que no tiene nada que ver cuando ya están a punto de dar el salto al 3-6, no tiene nada que ver, pero también me gustaría ver el 1-2, donde los niños y las niñas ya no producen tanto lenguaje, no responden con frases tan sofisticadas. Entonces esa diferencia, sobre todo, cómo es la adaptación, no solamente analizar qué es lo que dicen los niños en el aula, sino cómo se acopla lo que hacéis, cómo se sincroniza. Porque claro, al fin y al cabo lo que estáis haciendo es respetar a cada individuo, a cada niño y a cada niña, aunque haya puesto yo aquí grupos completos. Y estáis acompañando y promoviendo el que esos niños y esas niñas acaben siendo libres porque son capaces de utilizar este sistema comunicativo tan sofisticado como es el lenguaje humano. Entonces, pues bueno, no sé si me he pasado el tiempo, espero que no.
más que nada, volver a daros las gracias y estar, soy todo oídos a las aportaciones que queráis hacer y a lo que queráis, a lo que sugiera esto y cómo seguir, ¿vale? Así que, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Ha sido súper interesante todo lo que nos has contado. Yo creo que han salido algunas preguntas y voy a dejar de compartir pantallas si queréis. Vale. Sí, digo que han salido algunas preguntas que yo creo que ahora o Michi o Susana te van a trasladar para que puedas ir dando respuesta y creo que también hay... Dile a Gonzalo que me dé... Me dice Susana Gonzalo que si la puedes dar sonido que ya no puede quitarse el micro, por fin. Ahora, a ver, ¿qué sale de aquí? Ahora, ya estoy. Te tienes que quitar tú tu sonido para que no devuelva. Bueno, Marta, muchísimas gracias, lo primero. Y bueno, a mí personalmente me ha encantado. Yo creo que está todo el mundo encantado. No ha habido muchas preguntas y la verdad es que, pero bueno, las que hay son, a mi juicio, bastante interesantes. Sí que ha habido, bueno, lo primero te cuento que tienes una lista ya de escuelas dispuestas a recibirte para participar en en la investigación. Así que nada, después de cuando ya cerremos la jornada, hablamos de esto. Eso por una parte. Luego ha habido varias intervenciones haciendo referencia a lo que tú has ya desarrollado muy bien en cuanto a la dificultad con los grupos grandes, grupos pequeños, también la diferencia ya no solo de la ratio, sino las escuelas que tienen pareja educativa y las que no. Esa es una de las mayores dificultades. También ha habido varias intervenciones. Yo te cuento todas las preguntas y luego tú contestas directamente, ¿vale? También ha habido varias alusiones al uso de las mascarillas. Habría, no sé si en el estudio, si habéis tenido en cuenta esto, si no. En cualquier caso, habría que después hacer una investigación en este sentido, ¿no? En cómo ha influido o qué repercusión ha tenido, que la ha tenido seguramente. Estamos seguras. Y luego, hay una pregunta que dice que en cuanto a la coordinación entre habla y gestualidad, ¿qué opináis en el equipo o qué opinas tú sobre signar con bebés, independientemente de que sean sordomudos o no? A este respecto han contestado que hay en el estudio, parece ser que en el Instituto LOXI hay un estudio bastante amplio que están haciendo ahora en investigación en este sentido específico. Pero bueno, aún así, si tú nos puedes dar alguna pauta o alguna idea. ¿Qué más? Hay una que que es bastante habitual, la dificultad en el grupo de gran grupo, en el corro, en el momento de encuentro, como cada una le llame. ¿Qué pasa con los niños y las niñas que tienen menos capacidad comunicativa verbal y que tienen mucha gestual o mucho impulso y que irrumpen en el grupo con este impulso que tienen? Bueno, es una de las grandes dudas, ¿no? Y así en general creo que nada más. Bueno, había también una pregunta en cuanto al grupo, las escuelas que tienen posibilidad de pareja educativa, si es mejor o peor que todos tengan... Espera, es que he perdido la pregunta. Pilar, creo que era tuya, si la puedes hacer tú directamente, porque ha habido muchas intervenciones ahora y he perdido tu pregunta. Pilar.
No, te tiene que dar voz Gonzalo. Bueno, y estas son, por mi parte, las preguntas que hemos recogido. No, nada, era una pregunta en relación a, no solo en las escuelas que tenemos, o sea, mi pregunta no era en relación a la pareja educativa, era en relación a generar estrategias en el aula que sean estrategias siempre de pequeño grupo, para poder tener una comunicación más directa y personalizada con los niños. Que como se ha estado hablando tanto de los corros y de los 20 niños en el corro, bueno, a mí me parece que, bueno, tú ya has dicho lo que habéis investigado, pero creo que para los niños de 0 a 3 años, de 2 a 3 años, se pueden generar otro tipo de estrategias que no sean estar con los 20 a la vez, porque inevitablemente, como habéis visto en la investigación, bueno, pues hay niños con los que se interacciona más y niños con los que se interacciona menos. Entonces, bueno, ¿por qué tenemos esa necesidad de generar propuestas en las que participan los 20 niños a la vez, ¿no? Cuando podríamos inventar otro tipo de respuestas donde primara más el pequeño grupo. Pues bueno, muchas gracias. Empiezo con lo de Pilar, justo porque me permite hilar varias cosas. Claro, el tener pareja educativa cuando la ratio es tan amplia, pues lógicamente te permite hacer cosas que no, vamos, eso lo sabéis mucho mejor que yo. Sí que hay una cosa que a mí me intriga. Es verdad que los estudios que hay y en lo que hemos visto nosotros, el habla diádica es un privilegio, ¿no? Pero seguimos convencidas de que el participar, no sé si ya en el gran grupo, pero el ser capaz de estar en una situación en la que el habla va dirigida al grupo y formar parte de ese grupo, tiene que tener algún efecto. Esto es una hipótesis, ¿vale? Esto yo no lo he analizado directamente, pero sí que me parece que el equilibrio entre el habla dirigida a alguien que no es a mí solito y el habla a mí tiene que tener algo ahí a nivel de atención, a nivel de participación, a nivel de saber procesar un lenguaje que no es que está pululando y que también me tengo que beneficiar de él porque es algo que me va a pasar en la vida. Entonces, creo que la escuela en ese sentido es un beneficio tremendo frente a estar únicamente en el hogar. Y digo esto porque hay uno de los poquitos estudios que he visto, lo que viene a decir es, a partir de los 2 años, 2 años y medio, los niños ya son capaces de procesar un lenguaje que no va exclusivamente dirigido a ellos, que está pululando, ¿no? Y captar cosas de una conversación en el supermercado o de, pues, por ejemplo, en Argentina estamos trabajando con un grupo en el que el número de personas que hay en el hogar es altísimo. Entonces, las oportunidades que tiene un niño en su hogar de que le hablen a él son muy bajitas, porque están la tía, la abuela, todo el mundo, en situaciones además de vulnerabilidad social muy grande. Entonces, lo que pensamos, la escuela está ahí a medio camino, es como las canciones, ¿no? Las canciones son compartidas, pero en las canciones dejamos mucho de nuestro cuerpo, mucho de lo corporizado, pero a la vez son lingüísticas. Entonces, y son en grupo. Entonces, ahí, retomando lo que tú dices, Pilar, no sé si el número 20 está claro que es excesivo, pero el que haya algo en grupo, creo que desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje, insisto que es una hipótesis, igual dentro de 5 años volvemos a encontrarnos y os digo, ¿veis? Era verdad o no, me equivoqué, espero poder compartirlo con vosotras, ¿vale? Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo contigo, pero también quiero valorar el hecho de que haya habla poliádica y queremos seguir analizándola para ver cómo se recoge y qué características tiene. Espero poder compartir con vosotras lo que vayamos encontrando. Luego, ¿qué ocurre? Que dentro de este grupo, pues eso, hay niños que son más impulsivos, estáis diciendo. Hay niños que participan más verbalmente, pero otros que se están levantando, ¿no? Y que no llegan a decir nada, pero que están ahí. Entonces, sí que hemos observado ahí más directivas además con acción. Raquel, si está por ahí pululando, se acordará que llegó un momento que elegimos una categoría que no era verbal gestual, sino que era verbal con acción. O sea, verbal, te cojo y te siento, ¿vale? Que insisto, esto no significa que sea malo, pero desde luego lo que no hace es meter al niño dentro de la comunicación.
darle un espacio para que produzca un lenguaje verbal gestual. Lo que hace es conseguir mantener la dinámica del grupo, que también es necesaria. Como las dos cosas son necesarias, pues entonces es como siempre el equilibrio. No vamos a decir no se pueden hacer directivas, claro que se pueden hacer directivas, son necesarias. Entonces, es verdad que no es lo mismo una directiva en la que te estoy sentando a decirte, como hacéis muchas, vamos a escuchar a los amigos, o incluso parar y darle el espacio, porque está intentando decir algo y le está intentando decir invadiendo el espacio que es común, ¿no? Entonces, al que habla más, algunas veces lo hemos visto, al que habla más decirle, espera, que es que él también quiere decir algo, ¿no? Y entonces, pues ahí moviéndose. Eso entiendo que, o sea, lo digo desde fuera, pero entiendo que cuando una quiere hacer su corro y quiere hablar de ciertos temas y están unos aquí, otros allá, pues entonces es más complicado. Quieres que también el que no dice ni mu diga algo, porque hay algunos que están sentaditos, los ves ahí, además hemos ido observándolos, están calladitos, atentos, cuando hay que hacer gestos, hacen sus gestos acompañando, pero no abren la boca. Y si no se les da el espacio, ahí se quedan, tan contentísimos, eso sí, pero no. Entonces, yo insisto que es muy difícil mantener el equilibrio, pero a mí me gustaría más adelante, esto es un inicio de investigación, daros como un listado de estrategias concretas que se hacen con cada niño. Así que si me esperáis un poquito, os enviaré los resultados en cuanto pueda para compartirlos. ¿Qué ocurre con el by design y con el...? Bueno, es una metodología, ¿vale? Y es una metodología que cuando se ha elegido de una manera concreta, porque tiene beneficios y porque se ha visto que es verdad que promueve la comunicación. Yo lo que diría es una elección. Nosotros lo que estamos analizando no es si es mejor o peor, sino si de manera espontánea estos gestos se van coordinando con el habla, sobre todo cuando estamos pasando al 2-3, en esa época, y el sistema comunicativo es un sistema más sofisticado y único, de alguna manera estemos atentas a ese sistema, promovámoslo, porque además lo que vemos es que nos llama más la atención, aunque no queramos, o sea, lo que os devuelvo es que vamos a responder más aunque no queramos, o vamos a estar más atentos. Y miremos un poco si no está. También lo que quiero señalar, lo he señalado varias veces, pero bueno, recordarlo no está mal, que hay veces que se dice, es que claro, este niño no habla, se comunica con gestos y como con gestos se las apaña, pues ya no hace falta que empiece a hablar. Bueno, habría que ver por qué no está a los 2 años, a los 3 años no está produciendo tanto lenguaje, porque no está coordinándolo. Entonces, no significa que sea malo que haga gestos, menos mal que tiene una estrategia para conseguir mantenerse en la comunicación y que se mantengan esos turnos de los que estaba hablando antes. Si hay turnos, ya estamos bastante salvados, ¿no? Si hay un intercambio comunicativo. Y estoy hablando desde el punto de vista más frío. Quiero escuchar el resto de las comunicaciones porque al final de la mañana y esta tarde se va a hablar también de la parte emocional que hay dentro de todo lo que estoy comentando. ¿Vale? Y bueno, el tema de las mascarillas. Están ahora mismo preparando un número monográfico que saldrá, supongo que dentro de un par de meses, sobre los efectos de las mascarillas. A largo plazo todavía no se sabe mucho. Ha habido algunos debates en los que se dice, vale, la mascarilla evidentemente no es algo positivo para el desarrollo de la comunicación, pero hay muchos espacios y muchos momentos en los que los niños y las niñas están viendo adultos sin mascarilla, en sus casas para empezar, ¿vale? Y ha habido periodos en los que la mascarilla no ha estado presente. En muchas aulas sabemos que, lógicamente, lo podemos decir, pues, ha habido educadores que me dicen, mira, yo cuando leo el cuento me quito la mascarilla porque voy a hacer un gesto y me la tengo que quitar, lógicamente. Entonces, no es que de repente haya solo mascarillas y eso haya tenido un efecto directo en todos los niños y niñas. El efecto hay que ir viéndolo poco a poco y a mí lo que me preocupa es vamos a compensarlo porque no podemos hacer nada. Claro, nuestros datos son prepandemia. Ya os digo que nos confinaron y no pudimos ni siquiera grabar. Entonces, si grabamos ahora con mascarilla, pues bueno, tendremos una comparación sobre cómo se están haciendo las cosas, será interesante. Y si esperamos un poco, pues bueno, al fin y al cabo, los niños y las niñas que grabemos, imaginaros al año que viene, en un mundo ideal, ya no hay mascarilla en el aula. Ojalá. Los niños y las niñas que grabemos son niños que han estado en el aula, en bebés y en el 1-2, por ejemplo, con mascarilla, y eso tendremos que tenerlo en cuenta. Entonces, es verdad que los estudios que hay, muchos son en Estados Unidos, y lo que vienen a decir es que, claro, los niños pasan 3 horas a la mañana en el día en la escuela infantil.
en el nursery, los que están en el nursery. Entonces, claro, pasan más tiempo en el hogar que en la escuela. Nuestros niños y niñas madrileños y españoles pasan mucho tiempo, muchísimas más horas, con sus figuras de referencia con mascarilla. No creo que sea positivo, pero yo lo que quiero pensar es que tenéis tantas estrategias que estáis compensando muchísimo. Y lo que hay que estudiar es el modo de compensarlo, sobre todo. Habría que ver a quién afecta más y a quién afecta menos, claro. Y luego, bueno, hay un estudio que sí que he leído. Insisto, es un estudio muy prematuro porque en cuanto las cosas se hacen rápido hay que tener cuidado con esto de la ciencia rápida, ¿no? Es como lo de la comida rápida. Hay que tener cuidado porque es un estudio experimental que se ha hecho con mascarillas cerradas, mascarillas transparentes y sin mascarilla, en el que se entrenaba a los niños para aprender una serie de palabras. Y curiosamente lo que se vio es que las mascarillas transparentes eran peores. Y este dato a mí me ha llamado la atención. Insisto que es un estudio experimental, pero nos hace pensar. Por lo visto generaba como más distorsión la mascarilla transparente que la mascarilla cerrada, porque los niños y las niñas en la condición de esa mascarilla transparente aprendían peor esas palabras nuevas en una situación un poco de laboratorio. Con lo cual, pues bueno, vamos a estar pendientes. Es verdad que la mascarilla transparente es necesaria, por ejemplo, en sordos, pues es que es totalmente necesaria, pero a lo mejor no es insisto, no es totalmente necesaria en esto. Y bueno, muchas gracias. Ya sé que siempre he podido contar con vosotras y vamos, que me gustaría poder realmente recoger una muestra más amplia donde haya más variedad y lo que más me ha gustado, aunque, bueno, aparte de ver a los niños, sentarme y observaros es maravilloso porque me acerca realmente a ver que vosotras tocáis el lenguaje, tocáis la comunicación. Pero luego los ratos que he podido hablar con vosotras, con las 16 aulas, y me habéis explicado el mimo con el que hacéis el corro, para mí ha sido muy, muy enriquecedor. Entonces, animaros a que sigáis por ahí, porque yo no he visto estrategias que sean malas, estrategias que no sean positivas, sino he visto estrategias que pueden ser más eficaces en un momento dado, estrategias que acompañan más o acompañan menos, pero sobre todo he visto un respeto y una profesionalidad y un corazón enorme. Entonces, pues qué bien el tener el privilegio de poder seguir aprendiendo sobre el desarrollo del lenguaje y el poder compartirlo con vosotras. Así que no sé si hay una intervención más y si no, pues ya está. Espera, ya, que me han quitado el micrófono, pero no. Que nada, parece que ya no hay más intervenciones, así que si queréis ya pues podemos cerrarlo aquí. Muchas gracias, Marta, de verdad, ha sido un verdadero placer escucharte y todo lo que nos has aportado. Y ya como te ha dicho Susana, tienes mucha gente interesada en participar, así que no será por escuelas. Vale, pues fenomenal. Ahora nos faltarán manos. Por cierto, también sí que quiero invitar. Nosotros hacemos los análisis desde un lugar, pero si alguien quiere participar, que se ponga en contacto conmigo, porque a veces ver una grabación con alguien que sabe no es lo mismo que verla a nosotros, alguien que ha estado ahí, que de hecho en el equipo también hay personas, pero si a alguien le interesa en ese sentido, muchas veces es mucho más interesante el ir al detalle de cosas que no me he querido extender aquí porque si no tampoco iba a ser demasiado largo. Entonces, pues bueno, seguiremos en contacto, ¿eh? Eso es lo más importante. Perfecto. Y enhorabuena por la jornada y estoy deseando escuchar a los demás. Gracias. Bueno, pues ahora después de Marta tenemos un ratito de descanso hasta las 12. Tenemos media horita de descanso, pues eso, para tomar un café, estirar las piernas y a las 12 nos vemos otra vez aquí para empezar con la siguiente ponencia, si os parece. ¿Vale?